una práctica que lamentablemente se ha naturalizado, pero que lejos está de ser algo legal. Hablamos del otro IVA, hablamos de aquella suba que a veces cuando en un comercio pretendemos pagar con tarjeta de débito, nos pretenden aumentar el precio ya sea del producto o del servicio. Una cosa es pagar en efectivo, pero cuando decís débito no te quieren tomar al mismo valor, sino otro. Y ya desde AFIP están advirtiendo que estas son maniobras ilegales que lamentablemente se están naturalizando en muchos comercios, y no solamente en nuestra región, sino esto es a nivel país. Efectivamente, también aparecen mágicas promociones Sí. de la nada como para intentar seducir, en este caso, al consumidor. Pero vamos a dialogar con, en este caso, Carlos Díaz, es el titular de la Fundación Consumidores Unidos, aquí en la provincia del Chaco. Carlos, muy buenas tardes, muchas gracias por este contacto. Buenas tardes al equipo y desde ya muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ustedes. Carlos, estábamos haciendo referencia a esta situación que se da, no solo en el Chaco, sino en toda la República Argentina. ¿Es ilegal cobrar estos excedentes? Claramente, nosotros estamos hablando de una situación, ¿no es cierto?, que como muy bien lo adelantaron ustedes, se ha naturalizado a lo largo del tiempo, sobre todo teniendo en cuenta la situación económica, ¿no es cierto?, que hemos estado viviendo en los últimos años, donde la necesidad de contar con efectivo inmediato, se podría decir, ¿no es cierto?, ha generado estas prácticas de por sí estas no son procedentes. Por el contrario, son ilegales. Esto está claramente establecido a través de la ley 25065, que es la ley de tarjeta de crédito, como así también a través de las distintas resoluciones que ha sacado la FIP, ¿no es cierto?, como autoridad fiscal. ¿Qué se debe hacer entonces, Díaz, al momento de llegar a la caja para adquirir algún producto y me cambian el valor? ¿Tengo alguna herramienta como consumidor que me habilite justamente al reclamo? Sí, por supuesto. A ver, nosotros estamos hablando en promedio de subas que oscilan entre un 5 a un 15%, en el peor de los casos, sobre el valor que supuestamente tiene ese bien, ¿no es cierto?, al contado o también considerado en efectivo. En esos casos, el consumidor, para empezar, tendría que exigir al comerciante que se le acepte el pago con el monto como si fuera al contado, con su tarjeta de débito o inclusive si lo desea realizar también con su tarjeta de crédito lo puede hacer en una sola cuota o inclusive a través de transferencia. En estos tres supuestos que nosotros estamos hablando se debería computar también el precio al contado. Sí, Pero como pero no lo estuvimos hablando, hacen. no lo hacen. En ese caso, si el comerciante, pese a la insistencia del consumidor, se niega a recibir este pago, lo que puede hacer directamente el consumidor es solicitar el libro de quejas, dejar de ello y sacar una fotografía para la denuncia posterior. También en el caso, por ejemplo, de que en su ticket se mencione el recargo sobre el valor que figura en góndola, por ejemplo, lo puede sacar también, puede sacar una fotografía de ello y del precio que figura en góndola. También la FIP tiene una medida muy acertada, ¿no es cierto?, a través del formulario 960, que es el data fiscal, que le permite al consumidor con un simple celular escanear el código QR que generalmente está en el acceso de el comercio o cerca Sí. de la caja, y a partir de ese scan ya directamente se identifica a el comercio y puede realizar se podría decir, la derivación Sí, pertinente, ¿no es cierto?, que inclusive puede generar una denuncia posterior. bien. En Ahora, el caso, en sí. el caso, disculpa que te interrumpa, en el caso de que no lo tenga a mano el consumidor, puede dirigirse directamente al área correspondiente de la municipalidad de Resistencia, en este caso de la capital, para hacer el reclamo. Y en el caso de que no tenga el efecto querido, ¿no es cierto?, por el consumidor, agotada la vía administrativa, puede dirigirse directamente al tercer piso de Casa de Gobierno a través de la Subsecretaría de Sí. Comercio
para hacer el reclamo pertinente y ya solicitar una sanción para el comercio. Sí, lo que pasa es que, bueno, hay que tomarse el trabajo de hacerlo y el tiempo y lamentablemente nadie lo hace por ahí, ¿no? Pero es también nuestra cultura como consumidores. Díaz, lo que se observa también es esta cuestión que planteábamos, pero a la inversa. Es decir, figura un precio, pero al momento de llegar a la caja, ese precio es... digamos, con débito o con crédito y te hacen el descuento en efectivo. ¿Eso sí está habilitado? ¿Si es el dinero en mano? Sigue siendo una diferencia de precios y por lo tanto es improcedente. Bien. Si hay estas diferencias, si el consumidor detecta que hay una diferencia en cuanto a los precios que figuran obviamente en góndola y esto se detecta o se evidencia al momento de llegar a la caja, debe informarlo. Estamos hablando de una cuestión que viola el derecho de la información establecido tanto en nuestra Constitución Nacional como el Código Civil y también, así también en la Ley 24240, que es la Ley de Defensa del Consumidor, y obviamente también está violentando el trato digno, porque no puede ser que prácticamente se le obligue indirectamente al consumidor a ir corriendo a un cajero a buscar efectivo porque de esa manera obtendría un descuento especial o por ahí no se le aceptan los medios de pago que tiene y por lo tanto tiene que recurrir, ¿no es cierto?, a los ahorros que tiene en su domicilio. Entonces, son cuestiones, ambos supuestos deben ser denunciados y puesto en conocimiento de las autoridades competentes. Ahora, Carlos, ¿cómo funciona en la práctica este recargo del 10, del 5, del 15% cuando se va a pagar con esta modalidad? Porque, a ver, los productos forman un total. Luego a esto se le agrega ese excedente. En el ticket, ¿cómo queda plasmado? ¿Se infla en general cada una de las mercaderías o aparece un nuevo concepto que le da, en este caso, el arma al consumidor para poder reclamarlo, sea administrativo o judicialmente? Lamentablemente, hoy por hoy todavía no está implementado. El Gobierno Nacional en su momento lo ha comentado de que se estaría dando lugar a un sistema que permita individualizar el precio unitario del producto y después sí discriminar todos los aumentos que se refieren a impuestos y demás de manera separada, ¿no es cierto? Para que el consumidor tenga una información fiel de cuánto sale su producto y qué monto, ¿no es cierto?, se le adiciona a este producto en concepto de impuestos o de comisiones. En este caso, esto todavía no está implementado de manera total, mucho menos en los comercios locales, y por lo tanto este aumento, ¿no es cierto?, se adiciona al monto final que tiene ese producto. Por lo tanto, como les había mencionado, en el caso de detectar esto, lo que tiene que hacer el consumidor es, con el ticket que tiene, donde se le adicionó ya este porcentaje, ya sea de 5, 10%, 15% en el peor de los casos, sacar además foto o captura del precio que figura en góndola, que ese sería el precio al contado o en efectivo, en este caso si no se menciona de manera expresa. Claro. Y con eso hacer la denuncia pertinente. Ahora, estas denuncias, porque me imagino del otro lado el consumidor dice, bueno, compro o no compro y no tengo tiempo de andar persiguiendo el reclamo, ¿se puede hacer de manera electrónica? ¿Es ante defensa del consumidor? ¿De qué manera visibilizar este reclamo? Sí, por supuesto. Lo pueden hacer directamente de manera presencial ante las autoridades respectivas, municipales y provinciales. También lo pueden hacer a través del sistema que establece la AFIP, ¿no es cierto?, a través de este formulario 960, que es el típico código QR que está, repito, en el ingreso de la mayoría de los locales comerciales o inclusive cerca de las cajas, para a través de este sistema, de manera prácticamente inmediata, hacer la exposición e inclusive, ¿no es cierto?, subir todas aquellas fotos o elementos probatorios que validen los dichos expuestos por el consumidor en su denuncia. Bien, perfecto. Carlos Díaz, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido usted muy amable. No, por favor, gracias a ustedes y a disposición como siempre. Hasta luego. El referente de Consumidores Unidos aquí en la provincia de Chaco, bueno, sobre esta práctica, esta realidad que lamentablemente nos tocan. O nos cobran más caro con tarjeta de crédito o de débito, o nos dicen a la inversa que nos van a cobrar más barato algún producto si pagamos en efectivo. Prácticas ilegales, lo denuncia la AFIP y aquí compartíamos también esta información de dónde denunciar y cómo proceder para que no nos sobrecarguen, ¿no?, cuando ya compramos cosas que de por sí está todo tan caro.